Mi querido amigo, bienvenido, muy buenas noches para nosotros, muy buenos días o tardes para quien nos esté viendo. Mi amigo Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Charlie, emocionado de tener nuestra primera charla del año. Andábamos muy de vacaciones, yo creo, ¿no? Digo, con los cambios propios de las diferentes, experiencias de vida de cada uno, pero ya nos habíamos tardado en grabar este año, mi hermano. Sí, ya se nos había estado haciendo tarde para este encuentro y me da muchísimo gusto poder conversar contigo desde nuevo. Y gracias al auditorio también que está por aquí fielmente. Esperemos que esta charla les resulte interesante como siempre y que dejen los comentarios. Ya saben, denle like, suscríbanse y todas esas cosas maravillosas que nos ayudan a crecer. Y pues aquí estamos, mi hermano. ¿Cómo está Totalmente. el frío por las Canadases? Fíjate que el frío ha estado bastante tranquilo. Yo la realidad es que tenía una expectativa de un frío mucho más intenso. Normalmente a estas épocas del año estamos en unos -30, -40, por ahí andamos. Y la realidad es que ahorita está súper bien. Hoy estábamos a -12, entonces está bastante tranquilo. Ahí está soleado, hay nieve, el aire está bastante tranquilo, entonces bastante agradable. No nos han tocado casi tormentas en este invierno, afortunadamente. Qué bueno, me da mucho gusto porque, bueno, pues sangre latina corre en tus venas y pues el frío no está tan padre con eso, ¿no? Pero qué bueno, mi amigo, me encanta verte. Oye, hoy tenemos un tema interesante, es la primera vez que vamos a hacer esto. Hace unas semanas, un mes quizá, te dije, ¿ya viste tal película? Y me dijiste, sí, ya la vi. Y es una película que tiene un montón de capas, muchas capas muy interesantes, muchos simbolismos, muchos arquetipos, muchas cosas pedagógicas incluso de lo más básico. Yo puedo decir, pues esto como es como que Piaget, ¿no? O esto es como que Bukowski, o esto sí está muy Jungiano, no, esto ya se fueron al tarot. Y estoy hablando ni nada más ni nada menos que la nueva película que salió de nuestro paisano Guillermo del Toro, Pinocchio. Mi amigo, ¿ya la viste? ¿Qué opinas de la película? Ya tuve la oportunidad de verla. De entrada me parece una obra magistral. Se puede percibir el entusiasmo, la dedicación y el cuidado que pusieron en la elaboración de la película. Para empezar, el tema de que sea stop motion a mí me parece maravilloso, o sea, el dar esa fluidez a los movimientos, y el que se hubiera esperado tanto tiempo para que la tecnología permitiera hacer lo que se hizo, me parece un acto de paciencia, de cuidado, de conciencia maravilloso. Entonces, técnicamente es una obra de arte. Obviamente el diseño, los personajes, el detalle, pero también la interpretación, por ejemplo, de los actores vocales, la fluidez, ¿no? De las escenas, eh, la narrativa en general es maravillosa y bueno, como bien dices, la cantidad de capas que hay en esa historia y el nivel de simbolismo que le metieron, a mí me parece una obra de arte, sencillamente. A mí me pareció desde los primeros minutos maravillosa. Tú sabes que esa es mi chamba, ¿no? Yo me dedico al arte en general, a lo visual, lo auditivo, y sí es algo sin precedentes el nivel de detalle y de cuidado, el general que tiene. Pero el día de hoy, o al menos este espacio, no es para hablar de la música o de las actuaciones, que todo es soberbio, todo, todo, todo. Más bien, ¿cómo le llamarías? Yo creo que lo que analizaríamos aquí o compartiríamos sería el guión, es decir, la temática y la narrativa, cómo lo cuenta y a través de qué símbolos lo cuenta. ¿Cómo te gusta que se llame esta charla? Pinocchio desde la psicología, Pinocchio desde el simbolismo, Pinocchio, ¿desde dónde lo vamos a ver, mi amigo? Creo que valdría la pena, y aquí obviamente estoy hablando mucho desde mi estilo personal.
Me gustaría dejarlo simplemente a nivel de habla un artista y habla un psicólogo sobre Pinocchio. ¿Por qué? Porque si decimos que lo vamos a ver solamente desde un solo enfoque, el problema es que nos estamos limitando de poder meter muchas otras áreas, esferas, capas, niveles de profundidad. Entonces, dejémoslo simplemente como un artista y un psicólogo hablando sobre esta película maravillosa y podemos poner ahí desde la parte psicológica, desde la parte artística, pero también hablando a nivel de simbolismo y no solamente simbolismo psicológico, sino el simbolismo hasta gnóstico que está presente ahí. Entonces, creo que si no lo etiquetamos nos da la posibilidad de expandirnos y de movernos libremente. ¿Qué piensas? Me encanta, justo como es el modelo Transmutare, ¿no? Ser integrativos, el no limitarnos, sino Exactamente. todas las posibilidades. Padrísimo. A ver, entonces, um, estaremos haciendo uso de nuestra memoria, desde luego, de lo que más nos tocó. Por aquí iremos haciendo énfasis en algunos puntos que vayamos considerando importantes. A mí me gustaría ir como en orden cronológico, como va la película, para que pues, Sí. no nos perdamos y agarremos de chile y de mole, que ya en algún momento pues, se va a empezar a hacer un muégano aquí de cosas. Pero mira, por ejemplo, la peli empieza con lo que se llama un minomontaje, que es pues simplemente extraernos de la historia principal para contarnos un extracto de información que es importante para entender los eventos futuros. Y entonces tenemos algo que yo calificaría como una utopía. Un papá que logra llevarse perfectamente bien con un niño responsable, educado, inteligente, respetuoso, que llevan una vida ejemplar, extraordinaria, son modelos sociales importantes dentro de su comunidad y bueno, pues nos platica que son muy felices, que son muy maravillosos y nos habla de un niño en particular. ¿Tú qué ves allí? ¿Qué nos está diciendo el autor, el guionista, con respecto a ciertas etapas de vida o hacia quizá cuando todo está perfecto y está a punto de irse al demonio? Porque en la vida a Bueno, veces pasa eso. sí, de entrada, este cuadro inicial, que es justo el que estás describiendo, ¿no? Este cuadro de el papá y su hijo, de entrada entendamos que en ese cuadro falta algo. La mamá no aparece por ningún lado, ¿no? Ya de entrada te está diciendo que estos dos personajes, papá e hijo, han tenido que vivir con la falta de un elemento importante. Ahora, obviamente aquí voy a hacer algunas generalizaciones, pero el objetivo de estas generalizaciones es entender la parte simbólica en la Así película. es. Normalmente papá representa el mundo de afuera, mientras que mamá representa el mundo de adentro. Papá nos habla del contacto con el mundo exterior, de la lógica y de los procesos y las estructuras, ¿no? Y el buscar el sustento, etcétera, ¿no? Mientras que mamá nos habla de un entender nuestro mundo interno, aprender a navegar a través de nuestras emociones, entender nuestra intuición, incluso conectarnos con la espiritualidad. Si te das cuenta, estamos hablando de, en este cuadro inicial, papá e hijo, la relación que se tiene es como si no hiciera falta el elemento femenino. ¿Por qué? Porque el contacto es súper afectivo, súper tierno, ¿no? Es más emocional. Es como, es como si por alguna razón, y aquí es donde viene obviamente la interrogante, es como si por alguna razón no hiciera falta la figura femenina. Entonces, de entrada, te está hablando de un cuadro aparentemente completo y aparentemente funcional que está a punto de demostrarte que ni es tan completo ni es tan funcional, que eso es lo que normalmente nos pasa en la experiencia de vida. En la experiencia de vida es, yo voy transitando con los recursos que yo tengo
hasta que de pronto la realidad me muestra que hay ciertas áreas en las que a lo mejor no tengo todas las habilidades o las estrategias o no he desarrollado ciertas herramientas que necesito para enfrentarme a esos retos en particular. Y entonces viene el reto y ahí es donde desarrollo lo que me hace falta para pasar, ¿no? Eso en términos de guión, hay ciertas maneras de construir los guiones. Hay una manera muy común que se llama el método aristotélico o la gráfica aristotélica. La gráfica aristotélica, básicamente a la hora de crear un guión, es poner ciertos puntos de intensidad emocional a través de una obra. Las piezas que están construidas de esta manera, Pinocchio es una de ellas, abre con una escena del planteamiento del problema, ¿no? El reconocimiento de los personajes, el planteamiento del problema. Todavía no llegamos al problema allí porque podría ser un problema el que mamá no esté, pero como dices, pues no hay ningún problema, es utópico, ¿no? Está perfecto. Y así nos va a ir llevando emocionalmente poco a poco. Lo menciono nada más para saber que hay un pequeño hilo que los personajes tienen que atravesar. Básicamente sería el crecimiento de estos personajes hasta la iluminación. Ahorita vamos a ver si llegamos a la iluminación. Pasa esta escena y entonces tenemos la vida perfecta de ellos y hay algo bien bonito y no sé si sea el primer simbolismo importante o quizá el primer simbolismo gnóstico, no lo sé, tú dime, eres mucho más versado que yo en ese sentido, nos muestran una semilla, la semilla del árbol, estas piñitas. Y se avienta el papá un verbo importante, porque están escogiendo semillas, y le dice al niño, no, una que no esté rota, tiene que ser perfecta. Y entonces esta semilla la plantan. ¿Tú qué ves ahí, mi hermano? ¿Es importante? ¿Solo es para decirnos que de ahí creció un arbolito que después fue el muñequito? ¿O tiene algo ahí adentro extraño? Cuéntame. Curiosamente, ya de entrada la idea de una semilla te está hablando del potencial de algo nuevo. Eso es lo que significa. Una semilla representa potencial. Um, esta frase que se avienta el papá, ¿no? Gepetto, y que dice, no, tiene que ser perfecta, uh-huh, te está hablando en gran medida de su miedo. Uh-huh. Él está hablando de tengo miedo al quiebre, tengo miedo a la transformación. Si tú te siguieras esa historia, eh, esta utopía del inicio de la película, si tú la continuaras, si tú la proyectaras al futuro, si no hubiera ocurrido esta tragedia que ocurrió posteriormente, lo que notarías es que el papá comienza a controlar a Carlo. Gepetto comienza, le construye una burbuja que lo aísla de la realidad y eso le impide a Carlo evolucionar y por lo tanto independizarse de su padre. Porque lo que su padre está buscando simplemente es un reflejo de él mismo. Él no ha aprendido a ver al otro. Carlo no es un otro. Carlo es una proyección de él mismo. Él no puede manejar a un otro. Entonces, cuando él siembra esta piñita, lo que en realidad está haciendo es sembrando la posibilidad de un futuro diferente, de una transformación. Pero hay un pequeño detalle con ese símbolo y es, la frase dice, no puedes hacer un omelette sin romper algunos huevos. Para que surja el árbol, debe romperse la semilla debe morir en el proceso. El bebé debe morir para que surja el hombre. Cuando se siembra esa semilla, lo que se siembra es la posibilidad de un futuro diferente. Se siembra esperanza, pero para poder cultivar, para poder, perdón, cosecharla, se tiene que romper. Ya ahí te están avisando qué es lo que viene. Ok. Muy felizmente los dos, bueno, la siembran, sabemos que crece un arbolito y de repente viene algo bien interesante que sitúa a la película en la Italia
de Mussolini. Sí, Mussolini, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque correcto. iba a decir Sí, 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 Franco, Mussolini, es que iba de a la decir Italia Franco, fascista. sí, de la Italia fascista, iba a decir Franco, pero ese fue España y tiene otra película con Franco, por eso me hice así. Entonces nos sitúa en la Italia de Mussolini. Estamos hablando de guerra, estamos hablando de represión, estamos hablando de cambio, estamos hablando de un montón de cosas. O sea, el momento en el que nos dice, y aparte estamos en guerra, le está metiendo otro elemento. ¿Cómo lo sientes tú, este símbolo de la guerra? ¿Por qué elige ponerlo allí? Curiosamente, somos seres, o sea, vivimos en un universo que está constituido por dos fuerzas que están en constante fricción. Ujú. Am, Ambas danzan y cuando danzan, ese flujo, ese movimiento, ¿no? De la luz y la oscuridad persiguiéndose mutuamente sin nunca terminar de alcanzarse, eso es lo que llamamos vida. Nosotros no existimos sin una contraparte. Tanto hay una parte visible, que es lo que le llamamos la luz, porque está al alcance de todos, es observable, pero también hay algo que está ocurriendo en donde no podemos verlo, y eso es lo que le llamamos la sombra. Sombra no es algo malo, sombra simplemente es algo oscuro, es algo oculto, es algo que no puedo ver con claridad. La guerra no es otra cosa más que un espacio donde los humanos vertimos nuestra sombra. La guerra es un espacio, es un catalizador en donde las personas muestran su parte más violenta, más agresiva, donde sale el miedo, pero es también donde salen los actos de heroísmo, de valentía y de altruismo. Cada quien muestra lo que saca, lo que tiene en su sombra. Ahí es el momento en donde lo saca. Entonces, lo que te está diciendo es, hay una burbuja artificial que, como sabemos, está destinada a colapsar eventualmente. Y entonces, lo que te está diciendo es que toda burbuja artificial eventualmente va a ser rota, reventada, explotada por la realidad, porque son incompatibles. Y si tú tienes una burbuja de idealizaciones, probablemente cuando la realidad reviente tu burbuja, lo que va a salir es tu sombra. Entonces, en este periodo de la guerra, en donde las personas están empezando a sacar a sus sombras a pasear, ahí es donde la narrativa de la película le pregunta a Gepetto, ¿y cuál es tu sombra? Esa es la pregunta que le hacen. ¿Y cuál es tu sombra? Porque todo el mundo está mostrando su sombra. ¿Cuál es la tuya? Y ahí es donde viene lo que ocurre a continuación. Cuando viene esta pregunta de vida, ¿no? A ver, todo es perfecto, tú eres muy feliz, eres un buen papá, nunca le hablas golpeado, pagas tus deudas, eres perfecto. La película nos pone a Gepetto como un ser perfecto, el viejito que todo mundo quiere aspirar, que aparte trabaja, que aparte es quizá el mejor en su rubro y que está metiéndose a la vida de los demás para construirles sus muebles. Y en esta escena o en este principio, lo que ellos están haciendo es construir un Cristo que ya tiene una cantidad de connotaciones brutales y dependiendo creo que es uno de los símbolos más amplios, más indefinibles, porque cada persona lo va a entender diferente. A ver, ahorita, ¿qué me puedes decir sobre este símbolo del crucifijo? Empiezan a construir el crucifijo, que pues, evidentemente es un símbolo de unión, de papá y el hijo, de vida, de majestuosidad, de paz, de redención, etcétera, etcétera, etcétera. Y justo allí donde están armando este Cristo, que queda incompleto, porque viene todo el asunto de la guerra y viene una bomba, y justo en la iglesia todo se va al demonio. El niño está en el lugar equivocado a la hora equivocada y muere. Y Gepetto vive.
está bien, en el primer nivel sí te hace sacar la lagrimita de, ay, pero ¿por qué la vida es tan cruel, no? Pero si nos vamos unas 5, 6, 7 capas abajo, aquí es donde la burbuja reventó entonces. Así es. Cuenta. Y la burbuja revienta. Empezamos por entender que Gepetto Carpintero es un maestro en su arte, ¿no? Eh, y cuando él está trabajando en la figura crística, de lo que te habla es de una persona que está intentando evolucionar. El primer símbolo es sembró la semilla y el segundo símbolo es se acercó a Dios. Se acercó buscando, él está literalmente creando a ese crucifijo, ese Cristo, él lo está creando. Entonces, él está buscando perfeccionar la obra de Dios. Te habla en realidad de un hombre muy soberbio, te habla de un hombre rígido, te habla de un hombre perfeccionista, te habla de un hombre que desde su aparente amabilidad, suavidad y ternura, en realidad era un hombre profundamente egoísta, manipulador y capaz de quitarle la autenticidad a su propio hijo, solamente porque él no estaba dispuesto a compartir su universo absolutamente con nadie más. Él vive aislado, él es un ermitaño, él se relaciona con las personas porque solo las usa para su servicio. Él construyó su paraíso personal y no está dispuesto a compartirlo con nadie. Cuando él se pone a, cuando él se acerca a Dios y trata de crear esta imagen perfecta, ¿no? Te habla del simbolismo de acercarte a la presencia crística o al momento crístico. ¿Qué significa eso de crístico? Cuando una persona está cerca del momento de transformarse y romper con la expectativa mundana y empezar a trabajar en la gran obra significa ser más que humanos. Es decir, yo puedo ser un excelente psicólogo, pero cuando yo busco que mi habilidad y mi experiencia trascienda mi propia mortalidad y le deje el camino más fácil a los que vienen detrás de mí, a las siguientes generaciones, ese es el nivel crístico. El nivel donde estoy dispuesto a sacrificar mi presencia mundana con tal de hacerle el camino más fácil a las siguientes generaciones. Que Entonces, sería, cuando y él perdón se... que te interrumpa, Sí. sería un poco el asunto del superhombre de Nietzsche, o Nietzsche, como Uh lo quieran llamar. Sería eso lo que estamos hablando. -huh. Sí, o sea, superhombre de Nietzsche es cuando el hombre ya no necesita de un dios porque él es capaz de refinarse a sí mismo, ¿no? Básicamente. Y sí, solamente que cuando hablamos a nivel simbólico del famoso grado 33 o la presencia crística, que es básicamente lo mismo, de lo que estamos hablando es, yo sé que hay algo superior a mí, llamarle como quieras, ¿no? Puede ser desde el Dios de Spinoza, si lo quieres ver muy, muy desde esa filosofía, o lo puedes ver como muy metafísico, realmente como una entidad consciente, como quieras. El punto es, hay algo superior y hay un momento en donde yo creo que puedo hacer las cosas mejores que Dios. Y en ese momento yo tengo la elección y es, ¿crees que puedes hacer las cosas mejor que Dios? Fantástico, demuéstralo. En ese momento, cuando Él está terminando de corregir la obra de Dios, porque Él la puede hacer mejor, en ese momento viene el momento de demostrar si realmente eh, tenía lo que creía que tenía o si era una fantasía. La bomba cae, el niño muere. Y también en parte de lo que te está hablando, esa muerte, esa tragedia, te está hablando es curioso porque uno pensaría que el dolor más fuerte que está presentando Yepeto en ese momento es el de un padre que está perdiendo a su hijo.
pero curiosamente el dolor más fuerte de él no es el haber perdido a su hijo, sino el haber perdido a su clon. Su presencia en la siguiente generación, esa obra en donde él había anulado a Carlo y lo había imbuido de todo lo que él era, porque por eso eran tan compatibles, porque el niño estaba enamorado de su padre, él estaba enamorado de su creación, no de su hijo, lo veía como una extensión propia. Cuando le quitan eso, en realidad él está llorando su propia muerte, no la del niño. Está precioso porque, digo, las tomas que nos da una picadita y entonces vemos cómo sale la piña, ¿no? Que a final de cuentas es la que va a sembrar o ya la había sembrado. ¿Qué es lo que sale algo de la iglesia? ¿Recuerdas? Como un vestigio del niño que murió. Ya no, esa parte no la recuerdo. No, entonces voy a evitar confundirnos. El caso es que se queda solo Gepetto y entonces, como dices, vemos la posibilidad de ver quién realmente es. Y es un alcohólico, es una persona que no domina su sombra, es una persona que no le gusta estar con las personas a su alrededor, que no es funcional, que ya no trabaja, quién sabe cómo vivió, es sucio, está muy enojado con la vida, y entonces ya no es el abuelito fantástico, ahora es una piltrafa. ¿Cómo una persona puede pasar de ser algo tan maravilloso a que la vida te golpee y te convierta en algo tan terrible? ¿O no lo convirtió? Más bien él siempre era así. Um, a ver, la imagen que nosotros mostramos es una máscara. Y es una máscara que nosotros diseñamos porque es la que mejor nos funciona interactuando con los demás. Eso no es quienes somos nosotros, es solamente una fachada que cubre mi parte más vulnerable, que cubre mi parte más sensible, que tiene más dolor, que está más asustada, que está más enojada. Lo que ocurrió cuando cae esa bomba y Carlo muere es que a Gepetto se le rompe la máscara, no la pudo soportar más. Y el que salió fue la parte más esencial de Gepetto. Gepetto te está hablando de que es un hombre rígido, te está hablando que es un hombre bastante oscuro, bastante agresivo, bastante depresivo. Entonces, se muestra, es decir, lo mismo que viven los soldados en el campo de batalla, es lo mismo que él está experimentando. Y todo el proceso que vive de autodestrucción, lo que está diciendo es, ya no vale la pena, no vale la pena continuar. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más. Si se murió esta presencia mía en la siguiente generación, ya no vale la pena. Ahora, ¿qué es lo interesante? Gepetto es un perfil suicida y también es un perfil homicida. Él está suicidándose lentamente. Y si alguien se atravesara en su camino en esas circunstancias, podría ser muy, muy violento. Ajá. Um, entonces, él siempre fue así. Lo que está ocurriendo es que gracias a este proceso de acercarse a su momento crístico, viene el momento del, tú te has estado haciendo pato, Yepeto, has estado mostrando una faceta muy bonita, muy funcional y has engañado a todos, pero a quien no puedes engañar es a ti mismo. De eso que has estado encerrando en la mazmorra durante todos estos años y que le ocultaste incluso a tu hijo, llegó el momento que hagas las paces con tu sombra. Y ahí es donde él se encuentra con él mismo en este proceso. Y bueno, te dejo que continúes con el resto de la narrativa. Pasan años.
Pasan años, lo sabemos porque utilizan el crecimiento de un árbol como referente de una línea de tiempo. Este árbol que plantaron con el hijo, que es el simbolismo del principio, que ya lo habíamos platicado, y entonces el árbol, pues no sé cuántos años tenga que pasar para crecer de la magnitud que nos lo muestran, pero como dices, el señor Gepetto empezó simplemente a estar en una actitud autodestructiva prolongadísima. Y muchas personas entran en esta actitud autodestructiva. Y aquí el punto es, como dices, pues es que ya no vale la pena nada. Pero yo preguntaría, ¿por qué el castigo? O sea, si ya no vale la pena nada, pues me puedo quitar la vida o puedo X. Pero aparte me estoy castigando, me estoy violentando mi hígado con tanto alcohol, mis riñoncitos, la gente ya no me quiere, ya estoy todo sucio, estoy flaco, no como, o sea, me estoy matando lentamente. ¿Por qué tengo que sufrir? Porque es un berrinche. Am, las personas, entre los 0 y los 15, 16 años más o menos, todo ese periodo somos completamente dependientes, en mayor o menor medida, pero todas las etapas que aparecen en esa fase de nuestra vida, al final son momentos de mucha dependencia. Es decir, el niño no puede resolver sus necesidades primordiales, o sea, lo tienen que alimentar, lo tienen que bañar, lo tienen que cuidar, le tienes que proveer con un montón de recursos, ¿no? No puede ni siquiera con sus emociones, no puede con sus pensamientos, necesita que todas sus necesidades sean resueltas desde afuera. Ajá. De pronto llega la adolescencia. La adolescencia es cuando nosotros tenemos necesidades que ya no pueden ser satisfechas por los demás. Y entonces yo quiero tener pertenencia, autoestima, el autoconcepto, etcétera, seguridad, ¿no? A este amor. Y bueno, no importa cuánto berrinche haga, mis papás, aunque me amen todo lo que me amen, ya no pueden resolver esas necesidades. Ahora, cuando somos niños, las estrategias que tenemos para que nuestras necesidades sean resueltas son básicamente dos, la seducción y el berrinche. La seducción es, y mira, te hice un dibujo, ay, tú eres mi tía favorita, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿no? Esa es la parte seductora. El berrinche es, opción uno, berrinche hacia afuera, te voy a torturar hasta que me des lo que yo quiero. Y entonces grito, pataleo, moqueo, me volteo y escupo y todo lo demás, ¿no? Pero también existe el berrinche hacia adentro. Berrinche hacia adentro significa, yo sé que tú me quieres y yo sé que a ti te duele lo que a mí me duele. Si yo el torturarte no funciona, me voy a lastimar para manipularte. Y entonces, ¿sabes qué? Si no me compras mi juguete, no hago popo. Y hazle como quieras. Si no me das lo que yo quiero, no duermo, no como. Entonces, es si yo realmente no tengo forma de resolver mi necesidad, todo viene desde afuera, pues entonces aprendo a manejar a las personas que están a mi alrededor para que me den eso que yo no me puedo dar. Ahora, ¿qué ocurre? Gepetto, Gepetto es egoico. Gepetto emocionalmente es un niño. Y entonces, como las cosas no salieron como él quería, él ya había construido una burbuja donde todo estaba perfectamente estructurado y por supuesto era artificial, no era real. Eso eventualmente cuando Carlos llegara a la adolescencia iba a haber un truene, señor truene, donde además ahí es donde iba a ahí es donde iba a sacar su sombra Gepetto y ahí es donde podría haber golpes, donde podría haber tortura, ahí es donde podría ponerse muy feo que digo, lo que hacen es no te muestran esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Gepetto hace un berrinche y Gepetto dice, si las cosas no son como yo quiero, pues entonces ya no quiero nada. ¿Y saben cómo voy a torturar al mundo? Torturándome a mí. ¿Por qué? Porque yo quería que esto fuera así. Y si no me lo van a satisfacer, en su caso no dice no hago popó. En su caso lo que dice es me voy a producir el mayor sufrimiento y dolor posible. Uno diría, no, lo que le duele es la muerte de Carlos. Y sí, pero si es la muerte de Carlos más la resaca del alcohol, más los hábitos de sueño, más
este ritual de autotortura emocional que ocurre por las noches en su taller de carpintería, eso es un berrinche hacia adentro. Todos lo hemos vivido. O sea, no nos estás hablando de algo que sea desconocido, así que aquí invito al espectador a ser muy honesto consigo mismo, no hay nadie alrededor, solo lo tienes que aceptar contigo mismo de que tú también has hecho esto, ¿no? Todo lo hemos hecho. Claro, hay quienes los llevan a un nivel en el que los que estamos afuera decimos, híjole, pero ¿por qué haces esto? ¿No? O sea, hasta nos duele, también pueden ser buenos ejemplos. Gepetto lo lleva por años, la comunidad ya lo tacha de pues el viejito que nos da lástima, ¿no? Es ya que se vaya, no está apestoso, feo y pues quién sabe de qué viva, quizá de la caridad. Y de repente llega un momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué se cansa? Porque llega un momento en el que después de estar lloriqueando, con todo el respeto para su proceso, después de estar lloriqueando, decide tomar acción. Pasaron años para que él decidiera emplear una acción y una acción en cualquiera de los sentidos cambia algo. No tiene que ser ni siquiera una acción consciente, o sea, el hecho de aventar una piedra ya cambia algo. La gente que está en estos episodios, por lo general no cambian nada, no emprenden acción. Él emprende una acción a través del enojo, se cansa, está borracho, se cansa y decide tomar las riendas del asunto por fin y hacerse un hijo de madera. ¿Qué pasa allí? ¿Por Curiosamente, qué tomó eso? Ajá. curiosamente, fíjate cuál es el mensaje. Ese árbol representa un momento muy especial con su hijo. Esa cosa viva, ese árbol vivo, representa algo que le recuerda que lo que tenía con Carlos era real. Es un recordatorio. Y fíjate lo que él decide. Voy a matar eso que está vivo. Lo voy a matar y lo voy a volver a hacer artificial. ¿Por qué? Porque el árbol cambia, el árbol sigue evolucionando y el árbol va a tener más ramas y va a seguir las formas naturales. Él está enojado por el movimiento, por la evolución, por el cambio. Él está muy emberrinchado con el cambio. Y entonces lo que dice es, yo voy a destruir eso. Yo voy a destruir el cambio. Eso ya lo había intentado con Carlos, por eso tenía una burbuja alrededor del chamaco. Y entonces viene de nuevo y es, ¿sabes qué? Lo voy a volver a hacer. Voy a cortar eso que está vivo, así como en algún momento lo hizo con Carlos. Voy a cortar eso que está vivo y voy a convertir algo que no va a cambiar, algo artificial. Y va a ser como yo quiero. Y es decir, lo mismo que hizo con Carlos, pero que no te lo mostraron en la película, ahora lo hace, pero matando un árbol y convirtiéndolo en un maniquí. Como él quiere, a su manera, porque entonces no se le va a volver a salir de control la vida. Entonces, normalmente, cuando estamos viviendo una etapa egoica y desde esta fase egoica nos estamos torturando desde este berrinche, es el enojo lo que nos lleva a movernos. Llega un momento en el que el estar haciendo berrinche hacia adentro y lastimarnos, activa en nosotros un mecanismo catártico. Cada quien tiene la mecha de diferente longitud. Hay algunos que tienen la mecha cortito y lloran una semana y entran a la catarsis. Hay otros que tienen la mecha muy larga y que necesitan varios años de alcoholismo para llegar ahí, ¿no? Este es el caso de Yepeto. Entonces a Yepeto se le quema bien, se le quema la mecha y dice, vamos, voy a volver a hacer lo mismo que hice al inicio. Porque es su zona conocida. O sea, ya sabe que funciona, ¿no? Claro. Fabrica algo, le da vida, lo hace como él quiere, funciona, entonces voy a volver a tener lo de antes. Y aquí, antes de esto, bueno, aparece el hilo conductor de la película. El hilo conductor es este grillito, ¿no? Que
nos va narrando qué es lo que está ocurriendo, magistralmente resuelta su narración al final nos enteramos ya de dónde viene su narración, ahorita hablamos de eso, y bueno, pues se consigue un hogar, casualmente está viviendo dentro del árbol que va a ser el cuerpo del adefesio, de este Frankenstein, de esta cosa que le dan vida, y pues él sin deberla ni temerla, se metió a un lugar en donde se ve involucrado en una serie de eventos bien caóticos, bien catastróficos y de mucho crecimiento. ¿Él por qué tenía que estar allí? ¿Qué nos está diciendo esta, que en la película de Disney le llaman la conciencia, y que aquí funge como un mentor, que funge como un cuidador, que funge como este contacto con lo sobrenatural? Porque él es el que se da cuenta que están pasando espíritus por el bosque, que están pasando cosas ahí raras. Nadie más los ve, solo él, que está muy en contacto con la naturaleza. ¿Qué nos dice esta figurita? ¿Tú cómo la lees? Primero te ofrezco una lectura diferente de la primera escena. Vino a mi mente ahorita justamente para algo que viene después. Adelante. Podemos leer que lo que ocurrió al inicio fue que efectivamente Gepetto estaba trabajando en el Cristo y entonces cayó una bomba y explotó y mató a Carlo. Hay otra lectura. La otra lectura es, Carlo se hizo un adolescente. Carlos se hizo un adolescente y decidió volverse un soldado, decidió volverse fascista. El fascismo era una forma de romper por completo con esta alianza extraña que tenía con Gepetto. Entonces, eh, Carlos se vuelve adolescente, se une a las fuerzas fascistas, va a la guerra y entonces hay una hipótesis que dice que en realidad Carlo no muere, sino que Gepetto lo destierra. ¿Por qué? Porque como hiciste algo que va en contra de mis designios, me quedé sin hijo. Olvídate que tienes padre, vete y no vuelvas. Entonces, esta escena de la bomba en realidad podría ser una, una representación mucho más simbólica de que en realidad Carlo creció y rompió esta burbuja para Gepetto. ¿Por qué te digo esto? Cuando él construye a este maniquí, lo construye justamente con la idea de él, tú ya no vas a crecer, tú no te vas a ir. Mi hijo se fue. Ajá. Ya sea que queramos creer que se fue porque efectivamente murió de un bombazo en la iglesia, o porque se hizo adolescente y se fue de casa. Tomó decisiones contrarias a mis órdenes. Se independizó, se emancipó, y yo nunca le voy a perdonar el que se haya ido y que haya tomado sus propias decisiones y que haya madurado. Así que voy a crear un maniquí que no se va a ir. ¿Qué rol juega este grillito? El grillito tiene que ver con el eco, ajá, el eco que en cada uno de nosotros tenemos, que nos mantiene, es parte de nuestra esencia. Es una esencia muy profunda, es una esencia mística, es una esencia intuitiva, es parte de nuestra brújula, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que hace referencia es que esta pequeña criaturita, que es un viajero, ajá, es un explorador, es un escritor, y lo que quiere hacer es narrar sus memorias. Y está buscando un lugar tranquilo para escribir sus memorias. Eso es lo que él está haciendo, ¿de acuerdo? Y es interesante porque esta figura representa la posibilidad de despertar. Eso es lo que representa ese grillito curioso. Ahora, cabe mencionar, si nosotros vemos a los personajes que van a aparecer después, el azul
está presente solamente en 3 personajes. Y ya si quieres después platicamos de eso.